Buenas amigos y amigas de Claramente Claro. Comenzamos. Es habitual en Claramente Claro, nos vamos a la entrevista. Nos vamos con José Gómez, entrenador de fútbol, una persona que durante más o menos un año por las cosas se les ha puesto muy cuesta arriba, pero ha demostrado ser un auténtico profesional. José Gómez, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, hemos acabado y ahora, bueno, un poco de tranquilidad. Me imagino que mucho más relajado, ¿no? Sí, como bien has dicho, ha sido una temporada bastante fuerte, muy complicada y, bueno, al final todo ha salido bien. La semana pasada teníamos a Pedro López, famoso periodista deportivo de Cantabria. Hablábamos del Racing, hablábamos también de la gimnástica. Y sobre la gimnástica, bueno, cosas que prácticamente sabemos todos, pero ¿tan mal están las cosas en la gimnástica? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Porque si los jugadores no cobran en todo un año, te da pie a pensar que la cosa está complicada, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo dijimos, el tema del cuerpo técnico, todos los jugadores, toda la plantilla, ¿no? Que en el tema de... no podemos hacer absolutamente nada en el tema económico, el tema de la institución, porque no es la cosa nuestra. Tenemos que luchar por lo deportivo y bueno, con muchísimos problemas, por supuesto, porque es inevitable durante la semana hablar de cosas que no es simplemente de fútbol, que es a lo que nos tenemos que dedicar. Entonces, bueno, al final se logró hablar bastante más de fútbol que al principio y se pudo sacar en lo deportivo esto adelante. ¿Cómo se puede mentalizar a la plantilla, en este caso, cómo te puedes mentalizar tú cuando más o menos vas viendo que los problemas que puede tener la entidad, los problemas que puede tener el club no se van solucionando? No cobráis, no cobran los jugadores, pero tampoco cobras tú. ¿Cómo tú puedes convencer a los jugadores para que cada vez que salten al campo dejen lo máximo de ellos? Porque es difícil. Sí, bueno, tengo que aclarar dos cosas, ¿no? Ha habido muchos problemas, aparte del tema económico, de todo lo que se hablaba, de que igual desaparece, de que no desaparece, y eso es muy complicado para el profesional. También tengo que decir que se fueron añadiendo más problemas, ¿no? En el tema invernal se fue Nacho Neira a Grecia, se fue Carlos Álvarez al Cádiz, el portero Sergio se fue al Logroñés, Pulido se fue al Badajoz. Entonces todo esto es mucho más complicado, la plantilla era un poco corta y se acrecentó más el problema. Y después tuvimos la mala suerte de que Platero se lesionó para el resto de temporada y el problema de Siro, una enfermedad que, bueno, que todo el mundo sabe que tuvo que dejar el fútbol. Entonces la verdad es que fueron problemas tras problemas, ¿no? Pero siempre se habla de José Gómez, que la pregunta que me has hecho, de cómo lo he llevado, cómo lo he trabajado, ¿no? No es tanto el tema mío, es más el tema de los jugadores, porque he tenido la grandísima suerte de tener una plantilla muy comprometida y, aparte de ser grandísimos profesionales, como personas un 10. Un 10 porque no hay otro calificativo. Entonces, el éxito es de la plantilla que supo admitir todos los problemas. Fuimos todos, por supuesto, siempre de cara con todos los problemas y al final, entre todos, como se suele decir, remamos todos en la misma dirección y sacamos esto en lo deportivo, sacamos esto adelante. Sí, por supuesto que la plantilla, pero es muy importante tener una referencia, en este caso el entrenador, en este caso eras tú, que esa referencia les transmitía tranquilidad y les transmitía lo que hay que transmitir a unos semiprofesionales. ¿O son profesionales los de segunda B? Bueno, yo creo que trabajan dos nada más por las mañanas, media jornada, y los demás viven del fútbol. Viven del fútbol. Sí, pero me refiero a lo que has dicho antes, me refiero a, sí, yo puedo decir frases, hacer charlas, infinidad de charlas, sí. No de fútbol, como te he dicho antes, poner vídeos de motivación, poner muchísimas cosas, todo mi trabajo, pero por mucho que te digan, si tú no admites, no mejoras en el fútbol, en la vida. Entonces, ellos admitieron los problemas que había, todos nos pusimos un poco
más unidos que nunca, como se suele decir también, lo que no te mata te hace más fuerte, y nos hicimos fuertes, los resultados al principio no llegaban, pero gracias a Dios después sí llegaron, ¿no? Porque ten en cuenta que a última hora de la Liga es cuando se consiguen todos los objetivos y cuando se consiguen las ilusiones que habías puesto y las realizaciones. Dicen que a partir de febrero es cuando... Y las realizaciones, ¿no? Entonces nosotros en esa época perdimos 7 partidos seguidos. 7 partidos seguidos a última hora es una barbaridad. Durísimo. Tienes que tener un equipo con muchísima confianza en sus posibilidades, con muchísima fe, con muchísimo compromiso y al final, bueno, se logró. Perspectivas de futuro, ¿cómo lo ves? Bueno, de momento estamos ahí trabajando. Tengo a mi representante, a Rodrigo, que está en ello y nada, pues todos los días hablamos un poco y de momento en esto del fútbol, hasta que no esté estampada la firma, no se puede decir absolutamente nada. De momento pues estamos trabajando en ello. Hablaban de que querían reestructurar lo que es la segunda B y lo que es la segunda división. ¿Cómo está eso? ¿Es necesario hacer esa reestructuración? Sí, yo creo que sí, más como está el tema de España económicamente, hay muchos grupos que, no sé, en el tema del kilometraje y todo esto se puede solucionar más cosas. Ahora hay muchos equipos que por impagos no van a poder salir en segunda división B, pues decían que igual se hacían 2 grupos, pero vamos, llevan así ya una serie de años. No sé, al final no sé en qué acabará. Las picadillas entre clubes de fútbol de una misma región ocurren en todos sitios, en Sevilla, Betis, Gijón, Oviedo, etcétera, etcétera, y Racing, Gimnástica. Hombre, ¿no sería bueno empezar a dejar a un lado esas cosas y arrimar el hombro entre todos? Es decir, ¿por qué no el Racing prestar jugadores a la Gimnástica o la Gimnástica dejárselos o traspasárselos al Racing y así poder remar todos en una misma dirección? Sí, siempre, como tú bien dices, siempre ha habido una rivalidad increíble, que el Gimnástico es antiracinguista, no hay término medio, pero... Los tengo en la familia. Allá atrás sí hubo una especie de acuerdo entre Racing y Gimnástica, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente este año fácilmente que los dos se encuentren en la misma categoría. No creo que haya muchas ayudas entre ellos. Si nunca ha habido muchas, este año yo creo que menos. ¿Hay demasiada diferencia entre los clubes punteros, llamémosle Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, etcétera, etcétera, y los restantes? Es decir, son presupuestos enormes y después pasa lo que ocurre con Zaragoza, Deportivo de La Coruña, que se van a segunda división con una deuda bestial. ¿El fútbol se ha vuelto loco? Se ha vuelto loco, pero vamos, yo te puedo decir en lo que a mí me concierne, en la segunda división B, los sueldos de hace 4 o 5 años para acá han bajado, no sé, claro, 4 partes, no sé, muchísimo dinero, porque hay que darse cuenta que la situación a nivel deportivo, no, a nivel de España está complicada y hay que vivir la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues todos tenemos que concienciarnos del problema y bueno, a ver si es verdad que los dirigentes de cada club se dan cuenta de que si no puedes pagar una cosa, lo que no tienes que hacer es ofrecer, ¿no? Esperemos que todo vaya más poco a poco por el buen camino. Los aficionados al fútbol, los que nos gusta el fútbol, cada uno de nosotros somos entrenadores. Vamos, ¿qué quiero decir? Que haríamos una alineación distinta. Si sale bien es lo normal y si sale mal los palos le van al entrenador. ¿Cómo encaja un entrenador esas 7 derrotas consecutivas y cuando sale en la prensa que no tenía que haber alineado a este jugador, a otro? ¿Estás vacunado tú ya? Sí, y tienes que estar muy preparado, ¿eh? Sí, porque en el fútbol, como si eres profesional, ni tienes que estar mirando a nadie por encima del hombro cuando ganas, ni tienes que hundirte cuando pierdes. Tienes que mantener una estabilidad, porque si tú a la plantilla le transmites nerviosismo, ellos van a estar nerviosos, ¿no? Y respecto a lo que acabas de decir, es que el fútbol es así, es tan grande por eso, porque cada uno lo ve de una manera, ¿no? Cada uno tira para lo suyo, entonces por eso es el deporte rey y donde hay muchísimas opiniones de cada... En política suele ocurrir que si alguien tiene un amigo que es periodista, pues bien, si alguien tiene un enemigo que es periodista, pues peor. En el deporte me imagino que parecido también. Sí, bueno, en todos los ámbitos de la vida
hay eso, ¿no? Pero vamos, yo gracias a Dios tengo muchos amigos y también políticos en Torrelavega que son amigos míos, por supuesto. No, me refiero a que a veces hay algún crítico deportivo que pues, se pone en una situación negativa y vaya como marchen las cosas, es negativo, negativo, negativo y en contra del club, de la entidad, de los jugadores, del entrenador o de lo que sea, a eso me refería. Sí, me encuentro con ello y también desgraciadamente es parte del fútbol, y lo que tienes que hacer es admitir todas las críticas, pero sí es cierto que a veces rozan un poco la falta de respeto, ¿no? Porque no deja de ser un juego, no deja de ser un deporte, ¿no? Pero vamos, yo en principio la verdad que tampoco tengo por qué quejarme si me han metido palos, pero forma parte de este trabajo que he escogido y tanto me apasiona. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tiempo, me hubiera gustado estar muchísimo más, hablar de muchísimas cosas. Seguro que la gente que nos esté viendo ahora pues se tenía que haber preguntado esto, se tenía que haber tocado otro tema, pero esto es así, ¿eh? Te lo agradezco que estés aquí, porque además me ha dado toda clase de facilidades, como siempre hace. Es un caballero. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cuando queráis ya sabéis que aquí me tenéis. Bien, ya nos vamos a escuchar Canción Montañesa, cuando quieras. No te asomes, niña, al pozo, que se refleja tu cara y vas a dejar al verla hasta el agua enamorada, la robleda y la fuente saben de mi querer. Ya no cantan los miruellos en las matas de avellano. Ya no cantan los miruellos, que se terminó el verano, la robleda y la fuente saben de mi querer. Ya bajan los albarqueros, ya bajan de madrugada, ya bajan los albarqueros, los ha echado la nevada, la robleda y la fuente saben de mi querer. Bien, nos vamos a la cocina con Juanjo García, de la Cofradía Gastronómica El Zapico. Todos los días lo repito, yo creo que lo hago bien, ¿no? Bien, estás muy entrenado. Perfecto. Dinos, cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, hoy vengo reivindicando. ¿Vienes un revolucionario? Bueno. Un poco. Culinariamente. En la cofradía estamos un poco cansados, hartos de que los cocineros todas las recetas ponen a su nombre o a la de su pueblo. Yeah. Eso es muy peligroso, es peligrosísimo. Sí. Una de las cosas que se hace mucho es bacalao a la montañesa con pimientos y tomate. Por eso vamos a reivindicar hoy la salsa montañesa. Salsa montañesa. Yo creo que tú recordarás, y con todo el mundo que hablo, esa salsa blanquita de cebolla con vino blanco, con una hoja de laurel, que nuestras madres, las abuelas, las tías hacían para casi todo. Esa es la salsa montañesa. Documentada, nosotros hemos encontrado documentos en libros de cocina de más de 200 años. Bueno, pues nadie la llama así, nada más que nosotros. Por eso a ver si rompemos hoy una lonza y pensamos que alguien más llame esta salsa de cebolla, harina y vino blanco salsa montañesa, que es como se llama aquí en Hispanoamérica, en España, y está recogida en muchos libros. Pues me parece muy bien. Es la de toda la vida, por eso es el problema que tiene, que es la salsa como es la de tu abuela, la de tu madre, la de tu tía, pues nadie le da importancia.
pero resulta que es más nuestra que ninguna. Bueno, pues después de esta breve introducción, comenzamos. Bueno, pues hemos pochado un poquito de cebolla, con aceite de oliva. Tiene poco aceite de oliva, o sea, se lo ha comido, un poquito más. Y vamos a echarle un poquito de harina para que espese. Subimos, como siempre, a media temperatura. Cocinamos la harina para que no se nos haga grumos, para que no sepa harina cruda. Un poquito más. Y luego vamos a hacer un bacalao a la montañesa con esta salsa. Se decía que hay un libro de cocina que la recoge hace 200 años y recoge una receta que se llama truchas a la montañesa. Bueno, pues es lo mismo, en vez de bacalao frito, truchas fritas con esta salsa. Esta harina que llamamos frito, que ya no nos va a saber harina, que no se nos va a hacer grumos, la mojamos. ¿Te das cuenta que todas las recetas en esta región, cebolla, aceite, vino blanco, laurel, pimienta? ¿Y si es vino blanco? Por cierto, se me está acabando la garrafa de vino blanco. Me lo suele recordar, me lo suele recordar. La garrafa de vino blanco esa de Cabezón, es que no salen Oído igual los cocina. platos, no salen igual los platos, el aroma es distinto. Y si es buen blanco, tendrá que ser de Cabezón. O de Tarrejo, ¿no? Bueno, está en el municipio, parecido. Un poquito de sal, porque la cebolla tiende a ser dulce. Sal también de Cabezón de la Sal, ¿será? Bueno, ya ahí no te lo puedo garantizar, de verdad. Y un poquito de pimienta, para dar la alegría. Sí, la intensidad del fuego, media, ¿no? Media, en este caso media, no vamos a freír. Luego cuando hagamos el bacalao, un poco más fuerte. Bueno, pues ya tenemos esta salsa con la hoja de laurel, que la quitamos la punta, como dijimos el otro día. ¿Vuelve a repetir por qué? El laurel, que es fresco, la punta del laurel es tóxica, entonces hay que quitar la punta para que no nos produzca pues un poco de indigestión. Muy bien. Nos sirve para aromatizar. Y esta es la salsa que hacía mi tía y la tía de mucha gente. Vamos a dar un poco de alegría ahora, un poco color verde, no es perejil, nos hemos modernizado, esto es cebollino. ¿Cebollino? Mira, picado, que hay que evolucionar. Ajá. Arguiñano ya está superado. Cebollino ahora. Entonces ahí has empezado con cebolla. Cebolla, que lo hemos pochado previamente por el tiempo. Es que me lo dicen los amigos cuando me encuentran en la calle. Claro. Repetirlo más veces, que Es no que en nos 10 da. minutos, Bueno, Gustavo, no me dan más que Ya 10 lo minutos, entonces lo repetimos. No dan ahora. más que 10 minutos, o menos. Escasamente 10 minutos. Venimos con los platos medio hechos. Ujú. Cebolla muy pochada, harina que la hemos echado aquí, la hemos refrito para que no nos sepa cruda, para que no se nos haga grumos, vino blanco, Y vamos dejándolo que se vaya haciendo poco a poco. poco a poco. Esto prácticamente está hecho. Luego vamos a rebozar el bacalao, Sí. no, lo vamos a rebozar, lo vamos a freír en la harina y lo vamos a echar ahí. Y un bacalao a la montañesa de verdad. ¿Qué te parece si vamos, mientras que lo vas preparando, escuchamos otra vez a Pedro cantar una montañesa? Bien. Cuando quieras, maestro. Soy de Potes, del valle de Valdeprado, del pueblo de Pesaguero, y aquí me tenéis cantando arriba mozos, arriba no hay que temer, si nos llevan al servicio nos tienen que mantener arriba mozos, arriba no hay que temer, atravesando los montes logré hacer una vereda
calle de mi morena, arriba mozos, arriba no hay que temer, si nos meten en pelea, no sabremos defender. Arriba mozos, arriba no hay que temer. Volvemos a la cocina. La segunda parte, hacemos una pequeña introducción de lo que habíamos hecho, mejor dicho, lo que habías preparado, y seguimos con la segunda Hemos hecho parte. una salsa montañesa, que es una salsa de cebolla, harina y vino blanco. La hemos apartado porque ahora vamos a pasar por la harina el bacalao, que está desalado. Vamos a echar un poco más de sal, un poco de pimienta. Por cierto, Juanjo, qué bien hemos comido el otro día en Restaurante Bambú en Cabezón de la Sal, ¿eh? Gracias por tu invitación. Ahora tengo que decirte algo, Sí, coméntame. que no te lo dije el otro día. Yo recuerdo ese cocido mes conocido, Sí. porque el cocinero y yo hemos trabajado en alguna ocasión en el mismo restaurante. No juntos, ¿Eso salta o me lo parece a mí? salta, pero no pasa nada. Bueno, Eso es cosas que pasan en la cocina. sí, no. Además, esta televisión trabaja con buenas tintorerías. Para que vean que esto es directo, Sí. Y Pues- la piel de las manos es reciclable, se recicla sola. Pues volviendo a lo del Restaurante Bambú, nos han dado de comer excelente, ¿no te parece? Bien, cocido era... Claro, yo le recomendaría presentarse a nuestro concurso de cocido, ¿no? Lo que pasa es que los profesionales no se atreven a competir con los aficionados. Yo de todos los cocidos montañeses que hay en la ruta de los Framontanos, pues es uno de los lugares que más me gusta. Como lo preparan, suave, los ingredientes, me prepara gusta muchísimo. En la ruta de los foramontanos, esto igual es una antipublicidad, se preparan los mejores y los peores de Cantabria. Sí, por supuesto. Los mejores y los Hay peores. mucha gente que tiene que mejorar. Sí. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. En este caso tenemos suerte de tener en Cabezón el Restaurante Bambú, que es de los mejores. ¿Sabes cuántas recetas de cocido montañés hay, Gustavo? ¿Cuántas? Una por cada casa. Sí, por supuesto. Una por cada casa. O sea que- Cada uno tiene su forma de preparar no solamente el cocido montañés, sino cualquier plato. Mi maestro de cocido montañés fue un periodista que escribía con un seudónimo de Agapito de Paz, que seguramente conociste. Sí, sí. Y cuando yo le preguntaba por el cocido montañés se reía de mí. Le pregunté una vez, había mucha discusión si el cocido montañés se le echaba el hueso del jamón. Y dice, no, eso jamás. Hueso de jamón se echa al perro. Entendido. Que tú imagínate a alguien que tiene un hueso de jamón y se le echa al perro. Se reía de mí porque era... Bien, volvemos Bueno, al bueno. plato. A ver, ¿por dónde íbamos? Pasamos el bacalao a la salsa y como todas las recetas de la cocina de Cantabria es muy sencilla. La hemos puesto con la piel para abajo. La Para que piel luego- para abajo. Para que poco a poco vaya soltando un poco de gelatina. Cambiamos de sartén. Y 5 minutos. Ahora 5 minutos, dejarlo El así. pescado no necesita, entre lo que hemos frito y 5 minutos, no necesita más. Pues yo, como soy muy pesado, te voy a volver a repetir desde el minuto 0. Venga, empieza. Empezamos Ingredientes. por el minuto 0. Tenemos el Hacemos bacalao. una salsa montañesa, que vuelvo a repetir, muy antigua, es la que conoce casi todo el mundo y no la llamaba por ese nombre, pero que está llamada por ese nombre en muchos libros de cocina antiguos. Cebolla muy pochada, harina, vino blanco de Cabezón de la Sal, una hojita de laurel y si queremos un poco pimienta. Bacalao pasa por harina frito o rebozado si queremos con huevo, y lo metemos en la salsa y ya está.
Y ya lo podemos comer, lo comeremos después. Dentro de 5 minutos. Bien. Es mejor que esto vaya solo. Y si hacemos como si fuera un pil-pil, pues casi puede parecer un bacalao de pil-pil, que no es, ¿no? Bien, pues nosotros nos vamos a la publicidad y entre una cosa y otra lo vamos a probar. Volvemos ahora. Parten claramente, claro, y como es habitual también en nuestro programa, nos vamos a la música de los años 60 y 70 con nuestro maestro, José Oyarbide. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Estamos bien? Tirando. Bueno, pues si solo... Tiros de momento no, tirando. Bueno, vendrán tiempos mejores. O peores. Vamos a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? En su día hablamos de un grupo de Torrelavega llamado Los Astros, considerado el mejor grupo vocal de aquel entonces, 66, nos representó en el Festival de Benidorm. Después, más tarde, hablamos de un grupo de Santander, los Dixes, y ahora toca volver a hablar de un grupo, si quieres, algo híbrido entre Torrelavega y Santander. Estoy hablando concretamente de lo que fue el embrión del grupo Bloque, quizás el mejor grupo de la historia de Cantabria, y de Ibio, que es posiblemente, también competían Bloque e Ibio en cuál ha sido el mejor grupo. Jaque Mate, que es el grupo en cuestión, estaba formado por Sisto, que era el guitarra solista, que para mi modo de ver ha sido el alma mater de toda la música que ha habido en Cantabria, torrelaveguense, un sastre que tenía su padre la sastrería en la calle Ancha, Ito Luna, que fue hijo de un alto directivo del Banco de Santander, que se dedicó a la música y dejó su profesión del banco. Y después estaban dos hermanos, Pérez de Liaño, José Ramón, que junto con Calderón han sido los dos mejores teclistas que ha habido en nuestra tierra. Además, estaba Pedro Terán, que es un torrelaveguense de Campuzano, que su hermano Carlos también ha tenido mucho que ver en la música, en los comandos, Grupo Central Sur y demás. Se atrevieron a hacer, por aquel entonces, estoy hablando del año 70 concretamente, en música como lo que está sonando, que es una adaptación de rock sinfónico, lo que se llamó entonces rock sinfónico, de un tema de la Supremes, Me mantienes colgado. Era una adaptación de una versión, valga la redundancia, de un grupo llamado Vanilla Food, donde destacaban tanto el batería como la guitarra punteo, guitarra solista, como el organista. La voz pues era la peculiar de Pedro, que también destacó. Estos se presentaron en el Marqués de Santillana, en el Salón de Actos, y una de las imágenes que vuestros compañeros de control pondrán es de puño y letra de Ito Luna, que es el batería, las primeras canciones que interpretaron el grupo Jaque Mate. Lo que está sonando ahora mismo es una versión del cumpleaños de los Beatles, o sea, hacían música que no se atrevía a hacer nadie en Cantabria por aquel entonces, ni los conocidos Dixis ni los Zapata. ¿Por qué? Pues porque era el mejor batería que ha habido en Cantabria, el mejor guitarra posiblemente, el mejor organista posiblemente con Mario Gómez Calderón, y que tuvieron no la mala suerte, no tuvieron quizás la continuidad que debieron de tener, porque, por ejemplo, el 20 de agosto del año 1971, yo estuve allí, como decía aquel anuncio, en la presentación de Julio Iglesias en el teatro, en el cine Concha Espina. Los teloneros fueron Jaque Mate. Jaque Mate ha sido, como te decía, el embrión de lo que ha sido Bloque, que Bloque ha sido, cerraban conciertos a nivel internacional y tenían de teloneros a gente de primerísima línea mundial. Y ahí estuvo, por ejemplo, Mario Gómez Calderón, o estuvo Ito Luna, y sigue todavía en Candelero Sisto. Sisto el sastre le llamábamos. El primer traje que yo me lo hice en esa sastrería por la amistad
que todavía mantengo con Sisto, y que es un hombre, una bellísima persona. En la Comunidad de Madrid se le llevó para que en Alcobendas, si no recuerdo mal, fuera el responsable de cultura de aquel ayuntamiento, hasta que tuvo la desgracia de tener un accidente y se nos ha vuelto a la tierra. Está en Salces, tenía una posada, una casa rural. Salces Campo. Sí. Quizá hasta ahora, con la excepción de los Dixys, no había traído música anglosajona, pero es que lo que esta gente hizo, estas grabaciones son originales. Las que estamos escuchando son del día que se presentaron en público en el Marqués de Santillana, que tuvimos la suerte, por la relación de amistad con ellos, con un micrófono así, no con los medios que hay ahora mismo, se grabó. Si esa gente hubiera grabado, pues hubiesen conseguido mayor éxito que tuvieron los Dixys, y que, con la excepción de Juan Carlos Calderón, no ha habido nadie que haya hecho. Por ejemplo, esto que está sonando es de un grupo inglés, Marmalade, el Reflection of My Life, no lo hacía nadie. ¿Por qué? Porque entre las voces que había que hacer, estos se hicieron voces cuando grabaron Juan y Junior en Inglaterra. Las voces de Juan y Junior era este grupo vocal inglés que era extraordinario, de primera línea mundial. Entonces, la música que hacían Jaque Mate en Cantabria no la ha podido hacer nadie, porque nadie les ha sido competidores. Después se descompuso el grupo y, por ejemplo, Ito formó bloque, y después todos los buenos, digamos, han pasado por los mejores grupos. Ito también fue a Ibio, sigue tocando con Calderón y con también el otro Calderón, con Alfonso. Y bueno, poco más que decir de esta gente. La biografía de este grupo Jaque Mate fue corta, pero intensa. Eran de Torlavega, los consideramos, la gente de Torlavega, que eran torlaveguenses, ensayaban en Cudón, y venía gente de fuera a verles. Si esto ha sido un hombre que, si no hubiera sido tan sencillo, tan humilde, y hubiese sido un poco más echado para adelante, pues hubiera sido de los mejores. Bueno, ahora ya no, porque ya es un poco mayor, de los mejores guitarras a nivel más allá de España incluso. José Arvide, nuestro maestro de música de los años 60 y 70. Eres un fenómeno. Te mereces que un día te invite a comer en el restaurante Bambú de Cabezón. Te vas a chupar los dedos. Vale. ¿Vale? Primero los huesos de las chuletillas y eso. Bueno, ya verás qué bien nos dan allí de comer. Bien, nos vamos con Pedro. Cuando quieras. ¡Qué buena estaba la leche! La leche y también las natas. Que San Antonio te guarde por muchos años las vacas. Señores, yo soy pastor y no lo niego. Soy del pueblo de Caloca y sirvo en Avellanedo. Adiós, cabañuca mía, yo la espalda te voy dando, no sé qué llevo por dentro, que van mis ojos llorando. Segadora, segadora, ¿quién te pica la guadaña? Me la pica un lebaniego que me está robando el alma. Muchas gracias. Después te volveremos a escuchar a Pedro. Bueno, nos vamos al choque-choque, nuestra tertulia, o un mini debate. Con nosotros tenemos a Pedro García Carmona, concejal del PRC del Ayuntamiento de Torlavega. Muy buenas noches. Y Cristóbal Palacio, que es nuestro abogado, nuestro asesor, nuestro amigo, nuestro tertuliano. No sé cuántas cosas más, ¿no es así? Vuestro amigo, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a charlar un poquito. Menudo pluriempleo que tiene. Sí. Y cotizando, además. Que no se entere Montoro, porque enseguida te van a subir los impuestos. Vamos a ver. Pedro y Cristóbal. Podríamos hablar de muchas cosas, pero hace pocas semanas o pocos días se está comentando sobre el pacto PSOE-PP, PP-PSOE, que si se van a sentar a dialogar, de que si se van a empezar a ver acuerdos. Esperemos que existan esos acuerdos, por lo menos empezar a tener alguno de ellos. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cuáles son los primeros acuerdos que deberían de tener el PSOE y el Partido Socialista?
Probablemente es complicado plantear eso. Si lo planteas Por eso como lo ciudadano, vosotros. yo lo que tenemos que hacer es la carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué le pedirías tú a los dos partidos mayoritarios? Pues que dejen de hacer política demagógica y se dediquen a gobernar, que dejen de buscar el callo del vecino y que se dediquen a hacer la política de altura que necesita ahora España. ¿En qué tienen que ponerse de acuerdo? Pues en que no van a dedicar a pegarse patadas en la espinilla y que se van a poner de acuerdo sobre elementos esenciales de la política. Y que cuando se adopten medidas que ambos saben que hay que tomar y que son complejas, no va a aprovechar el otro para meterle el dedo en el ojo. Ese es el pacto, en el fondo. Pedro. Sí, yo creo que es un poco lo que ¿Tú qué le pedirías a los Reyes Magos? Lo que le pediría a cualquier ciudadano. Yo creo que hay que establecer un poco criterios, establecer cuestiones básicas, establecer prioridades. Hoy en día estamos en una situación de recesión, en una situación de crisis que a la gente lo que le preocupa es el trabajo, las cuestiones básicas, la educación, la sanidad. Yo creo que eso es de lo que se trata, de que en democracia el problema es que a veces ni siquiera se habla, porque a veces uno habla y el otro no le escucha y así nos luce el pelo. Yo creo que hay que establecer sobre todo coherencia en los partidos políticos, que tengan esos pies en el suelo y que vean qué es lo que la gente les demanda. Antes, cuando decía Cristóbal, bueno, no sé, has empezado como ¿qué le pediría a un ciudadano? Es que tenemos que volver a la realidad, tenemos que decir qué es lo que les preocupa a los ciudadanos, qué es lo que necesitan los ciudadanos. Trabajo, bienestar, que no se retroceda tantos años como se está retrocediendo en la pérdida de derechos, en la pérdida de esa calidad de vida que teníamos, y yo creo que hay otras maneras de hacer las cosas. Pero bueno, estamos de acuerdo de que la cosa es bastante complicada. Mariano Rajoy asume una responsabilidad, toma las riendas de un país, de una situación económica desastrosa, tiene que tomar medidas y a veces medidas muy complicadas y muy valientes. El otro partido, el Partido Socialista, que fueron los que salieron o dejaron la responsabilidad de gobernar España, pues tampoco lo dejaron muy bien. Tú eres político y sabes que cuando se sientan pues, dos representantes políticos funciona mucho lo que es la estrategia, ¿no? Es complicado. Pero temas concretos, es decir, el primer punto que tú exigirías a dos partidos políticos en llegar a un acuerdo, ¿cuál sería? El tema del empleo, lógicamente. El tema del empleo yo creo que es absolutamente básico. Es decir, no se puede estar dando dinero a los bancos, no se puede estar haciendo determinadas cosas cuando vemos que la gente está sufriendo el desempleo. Hay cantidad, no sé si son casi se habla de 6 millones de parados, la mitad, y subiendo, cada vez tienen o no tienen prestaciones o no. Eso es lo que la gente tiene necesidad. Los datos de empleo de estos días no sí, son tan malos. yo creo que nos lo han Van dicho. mejorando un poquito. Pero también recuerdo que oía cuando salían estos datos algo que era evidente y que incide con lo que tú decías. Retomaban una crítica que hacía la actual vicepresidenta, creo que era en marzo o abril del año 2011, en contra del gobierno socialista en aquel entonces, y hablaba de la estacionalidad y que esa subida del paro que había habido en mayo de aquel año era igual que los días más largos, que venía el verano, que era la estacionalidad. Por lo tanto, yo creo que está muy bien recordar esas cosas, hacer un poco examen de conciencia de lo que uno decía y sobre todo lo que yo te decía antes. Yo creo que coherencia es lo importante. Esto es justo lo que yo decía, que cuando uno hace lo que tiene que hacer e intenta que sus políticas sean sensatas, que no llegue el partido político de al lado y diga, pero es que eso ya lo decíais, pero es que lo que hay que hacer es generar empleo, pero es que lo que tenéis que hacer es fijaros en los ciudadanos. No se trata de eso, se trata de dejar al que gobierna gobernar, se trata de hacer crítica objetiva de las medidas concretas y no plantear deseos indefinidos. Evidentemente, todos los ciudadanos lo que quieren es que se solucione el problema del paro, que se solucione el problema de la crisis crediticia. Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es aportar soluciones concretas que permitan que esas soluciones concretas favorezcan que el país siga creciendo. Es que estamos hablando de cosas que no son absolutamente admisibles o que yo puedo compartir. Estamos hablando de políticas valientes, estamos hablando o decís lo que el gobierno hace es lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Yo creo que no. Yo creo que, en primer lugar, lo que hay que decir es que el Gobierno está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer.
¿Qué debe hacer? El gobierno está haciendo aquello que está recortando muchísimo y eso los ciudadanos creemos que hay otras alternativas. ¿Qué debe hacer? Por lo tanto, de lo que está haciendo probablemente tendría que cambiar mucho Bien, más. pero crítica constructiva, ¿qué debe hacer? Hombre, pues lo que debe hacer es trabajar por crear ¿Trabajar? empleo. ¿Cómo? Son ellos los que están en el poder. Bien. Son ellos los que decían que en 100 días, y yo lo digo aquí Luego en Cantabria, son los que lo iban a arreglar. Son ellos los que estaban viendo todo el sufrimiento y toda la decadencia del gobierno anterior. Son ellos los que gobiernan, la postura es dejarles gobernar y no darles patadas en la espinilla. Yo creo que o proponer una crítica constructiva no con se medidas trata de dar patadas en la espinilla, pero en el Ayuntamiento de Torrelavega muchas veces que lo que le pido al alcalde es que sea coherente con lo que decía antes. Y eso iba a tener nuestro apoyo, iba a tener lo que esta ciudad puede necesitar, probablemente es lo que él decía antes. ¿Medidas concretas en el Ayuntamiento? En el Ayuntamiento de Torrelavega, pues destinar mucho más a servicios sociales, reivindicar muchísimo más del gobierno de Cantabria. Pero porque del gobierno de Cantabria no llega, pero si el problema es que con mucho más dinero estamos atendiendo a las mismas personas. Por la que no se aprueba el presupuesto por parte de todos los partidos políticos. Porque se destina poco dinero a gastos sociales que se incrementan en un 50%. No, pero porque no viene dinero del gobierno de Cantabria como venía antes. Entonces la crítica no es al Ayuntamiento, que lo está haciendo bien, No, que no reivindica. Es decir, yo no me puedo conformar, yo no me puedo quedar tranquilo, yo no puedo callarme cuando del gobierno de Cantabria no me está viniendo lo que venía. El problema de Torrelavega es exclusivamente que no es suficientemente reivindicativo en Santander. En muchos casos sí. Y en lo demás estamos contentos. En lo demás hay mala gestión, pero si están gobernando y así están viéndose los datos objetivos, tú paseas por Torrelavega y hay cantidad de tiendas cerradas. Ves la situación, los índices de desempleo, ves la situación que hay. Altísimos como no había habido nunca. Ves la situación de las personas necesitadas. Eso y volvemos a las políticas concretas. Eso es lo que queremos evitar. Claro. ¿Cuáles tienen que ser las políticas concretas? ¿Qué es lo que el PRC tiene que aportar a esa situación para estamos aportando que tiene que haber muchísima más reivindicación. Nosotros no podemos resolver solo los problemas de Torrelavega, tiene que haber mucho más eficacia en la gestión de los expedientes. ¿Qué pasa con la Viesca? Son referencias, es decir, hombre, la Viesca puede ser más o menos importante, pero que el alcalde de Torrelavega como parlamentario hace un año que haya instado al gobierno de Cantabria, a su propio gobierno, a decirle, oiga, agilicen la declaración de la Viesca como espacio natural de especial protección. Tienen el decreto hecho desde marzo a abril del año 2012 y son incapaces de firmarlo y publicarlo. Eso son cuestiones concretas y que demuestran la eficacia, la gestión de un gobierno en una ciudad. Yo creo que a los ciudadanos les va a dejar muy tranquilos saber que la medida que va a revolucionar Torrelavega gracias al PRC es la calificación de la Viesca. No. Hay problemas que son gravísimos. Te estoy diciendo medidas concretas que solucionen problemas concretos. Que es un política constructiva. Pero lo demás es politiqueo, bonito, divertido, nos lo pasamos bien, pero no genera riqueza para el país. Claro que no. Yo te estoy poniendo que es un ejemplo, es una evidencia de cómo se está gestionando. Los 600.000 euros que hemos tenido que gastar más de la factura de energía, es decir, nadie se le ocurre que tiene que controlar el gasto, es decir, tenemos una cantidad presupuestada y el ejercicio pasado ha habido 600.000 euros más que se han gastado porque nadie controla el consumo de energía. Y luego decimos que hemos ahorrado no sé qué. Eso es posible. Estamos hablando del transporte urbano, que lleva prácticamente 2 años y que no hay bonos, que no son capaces ni de construir las marquesinas. Estamos con ello. Bonos, lo que se dice bonos en La Mancha. Estamos hablando y yo creo que son datos muy importantes de gestión. Estamos hablando de mejorar la eficacia de la administración. Yo creo que es algo que demanda a todo el mundo, que demandan los ciudadanos, porque si no, ¿para qué queremos a los políticos? Hay funcionarios que harán mejor o peor su trabajo, pero yo creo que hay que pedir responsabilidades, hay que hacer seguimiento de las cosas, y yo creo que eso es lo que no se hace. Esa es la labor política. Yo de hecho creo que hay una labor política que es el gobierno. Tú decías, ¿son necesarios los grandes pactos? En las situaciones en las que no hay en una situación como esta un partido que sea hegemónico sería conveniente. Yo siempre he dicho que Mariano Rajoy coge un país, la responsabilidad de gobernar en una situación de emergencia nacional, en una situación de prácticamente ruina del país. Ruina, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, no es que empiece ya
entrando a jugar un partido de fútbol ganando ya, y que ya va ganando 2-0, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero de alguna manera, cuando tú hablas, por un lado, habláis más de gasto o habláis más de gastos, por otra manera, ¿qué es que vamos a subir la presión fiscal? Si subimos la presión fiscal, hay menos dinero, sí, porque de algún lado se tiene que recaudar. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular, subir impuestos cuando había dicho que no. ¿Y eso qué está provocando? Que se recaude menos. Que se recaude menos porque no, se está consumiendo menos, se está produciendo menos, y al final las declaraciones de las rentas, las declaraciones de los impuestos de los ciudadanos y de las empresas están bajando el nivel de recaudación. Pero que tienen que recaudar porque se encuentran sin nada. Mi pregunta era, se encontraron sin nada y en algún lado tenían que pagar las facturas. Bueno, pero ¿dónde estuvo Rajoy en el año 2010, en el año 2011, en el año 2012? ¿Dónde estuvo? Porque la realidad de España supongo que él la viviera. Y supongo que cuando él hacía unos pronósticos y establecía unas promesas electorales, estaba aquí, no estaba en la luna. Y yo creo que ahora esa pregunta no puede decirnos. Yo creo que esa pregunta es fácil contestar ahora. La imagen que se tenía de la realidad de España en aquel momento no era fiel. Y a medida que va pasando el tiempo, descubrimos que esa imagen fiel del patrimonio, que es el principio esencial de la contabilidad, no se respetaba en el gobierno de España. Te hablo del gobierno de España, porque si hablamos del gobierno de Cantabria, van pasando los años y se van descubriendo cientos de millones espectaculares guardados en un cajón o contabilizados cuando no se debe. ¿Eso permite al político que está en la oposición conocer la imagen fiel que necesita para elaborar planes correctos? No puede, sobre todo por aquellos principios fantásticos de que el que quiera ver los libros, que gane las elecciones. ¿Pero dónde estuvieron esta gente? Pidiéndolos. Ahí yo sí que te puedo decir con honestidad. Y tuvieron los libros, lo que no tuvieron fueron unos datos, unos datos de unos trabajadores, Les dieron las pastas. No. Ahí, Cristóbal, hay que ser más riguroso. ¿Qué les están diciendo ahora con lo de Ryanair? ¿Qué les están diciendo con no sé qué? Yo creo que el gesto era, esto no. Pero les dieron toda la documentación económica. ¿Qué pasa con Ryanair? ¿Dónde están los libros? Ni pastas, ni hojas, ni libros. Nada, absolutamente nada, porque están diciendo... Bueno, en sobres debe de haber bastante. Yo creo que ahí seguro que nos iremos enterando de todo. Pero yo creo que vamos a las cosas... Turísticamente hablando, los sobres, turísticamente hablando. Turísticamente, yo no lo sé. Yo digo, sobres, cada uno que le ponga el adjetivo, si turísticos, si el que sea. Es decir, yo creo que ahí es una labor de justicia. Seguro que alguien que me esté viendo ya lo entiende. Seguro. Turísticamente, no, y de cantidad. Es decir, de nieve, de no sé qué, de bodas, de cosas, de cantidad de cosas. Bien. Yo creo que eso es... Bueno, ya que hablamos de ciertas cosas, ¿es útil la comisión de investigación de Cantur? Yo creo que para los únicos que consideran que son útiles son para el Partido Popular en Torrelavega, en Cantabria. Yo creo que Torrelavega también. En Torrelavega, bueno, pues por añadidura probablemente. Yo creo que no tiene explicación, y volvemos a retomar un poco con cuestiones un poco más genéricas de la eficacia y de qué piensan los políticos, cuáles son los objetivos y las prioridades. Llegan al gobierno, tienen por lo tanto toda la documentación a su disposición. Están un año recopilando documentación y montan el tenderete de una comisión de investigación, que yo he visto alguna, y era el absurdo. Uno está acostumbrado, y supongo que tú lo compartirás conmigo si has visto alguna sesión, donde uno pregunta, el otro no responde, el otro hace unas preguntas que duran minutos y minutos y minutos, que al final uno ya no sabe ni qué es lo que tiene que contestar, y al final, ¿de qué ha servido? Oiga, si usted tiene la documentación, haga una valoración jurídica, y si tiene consideración de responsabilidad, o usted cree que la tiene, llévelo a juzgado, llévelo a la fiscalía, pero no monte este tenderete, que no tiene ninguna razón de ser. Yo creo que en eso el Partido Popular se le ha visto el plumero, bajo mi punto de vista. Yo no sé si la comisión de investigación es la mejor forma, pero a mí me parece evidente y visto desde fuera. Desde el punto de vista de la oposición, entiendo que sí, pero desde el punto de vista del gobierno, tiene todos los datos, tiene todas las valoraciones de esos documentos, absolutamente todo, decida lo que tenga que hacer, pero ¿qué razón tiene una comisión de investigación? Pues porque yo creo que la ciudadanía tiene que poder ver y poder solidificar una situación escandalosa. Una situación en la que cuando el Partido Popular llega al poder se encuentra con que ha habido departamentos o consejerías del anterior gobierno
en la que el control del gasto había dado por su ausencia y en la que la aplicación de ese gasto, es decir, no solo se gastaba mucho más de lo que se debía, sino que además la aplicación concreta de ese gasto no estaba sujeta a ningún tipo de criterio racional. Hay dos tipos de valoraciones frente a ese desfase. Una valoración jurídica, que es la que tú planteas, que es la valoración maximalista. Si yo puedo probar que se cumplen los requisitos esenciales para la existencia de delito, debo llevar eso a la Fiscalía, que se juzgue y que se condene en la cárcel. Pero no solo cabe una valoración penal de los hechos. Evidentemente hay muchas actuaciones, muchas decisiones que sin generar responsabilidad penal, porque no tienen ese plus de maliciosidad, sí que deben ser objetos de una reprensión política. ¿Cuál es la forma de visualizar esa reprensión política o esa necesidad de explicar a la gente las situaciones escandalosas, los gastos escandalosos que se han generado? Pues evidentemente la sede es el Parlamento. ¿Una comisión de investigación, me vas a decir? Pues yo no sé si una comisión de investigación, si un pleno, pero que a través de esa comisión de investigación la ciudadanía ha descubierto cosas que nos han tenido que hacer sonrojar a todos y al PRC más. A mí me parece claro. Yo creo que la presunción de inocencia de la gente tiene que estar ahí. Y la crítica política, ¿dónde mejor que en el Parlamento se puede hacer? Bueno, pero no a través de un sumario, de una cuestión montada un tanto artificiosamente. Es que los parlamentarios del PP no tienen otra capacidad, no tienen otros medios para debatir públicamente esto. Cristóbal Palacio, muchas gracias. Sobradamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Nos vemos otro día. Hasta la próxima. Y nos vamos a escuchar otra vez a Pedro Álvarez. Pedro, cuando quieras. Ven aquí a mi lado, mi morenuca, que quiero cantarle a mi tierruca. Le cantaré a mi niñez cuando yo hice de pastor montañas de Santander, os llevo en el corazón. Mi juguete fue un cayado, un perro collón zorrón, corría tras el ganado entre Asturias y León, mas todo lo que perdí por bien perdido lo doy, por si no podría hoy cantarle a mi tierra así. Ven aquí a mi lado, mi morenuca, que quiero cantarle a mi tierruca. Mas al perder mi niñez, perdí mis lugares tiernos, la tranquila pequeñez de mis paisajes secretos. Perdí la paz aldeana, perdí la fiel compañía de una gente campechana, mi Liébana tan querida. Mas todo lo que perdí, por bien perdido lo doy, por si no podría hoy cantarle a mi tierra así. Ven aquí a mi lado, mi morenuca, que quiero cantarle a mi tierruca. Esto ha sido todo. Gracias por estar ahí y la semana que viene más y mejor. A ser buenos.